Bien, entonces hoy nos vamos a ocupar de un tema que es bastante interesante y que se refiere a la uronefrosis. Quiero mencionarles que este es un tema, una patología que si no se la resuelve, digamos, oportunamente, el paciente va a perder la función de él o de los riñones que estén dilatados. Por eso es muy importante tomar en cuenta esto para tomar medidas rápidas y oportunas. Uronefrosis no significa más que dilatación renal. En algunos libros ustedes van a encontrar con el tema de hidronefrosis, pero en urología usamos más el tema de uronefrosis, porque en realidad lo que dilata el riñón es la orina, no es agua, es la orina. Entonces, vamos a empezar con este tema que se llama uronefrosis. ¿Qué es la uronefrosis? El concepto dice así: atrofia del riñón y dilatación del mismo por la presencia de orina estásica. Está mal, dice estásica, está mal escrito, estásica. ¿Qué es la estasia? La estasia no es más que el estancamiento. Estancamiento, en este caso de orina, dentro del riñón. Hay dos términos que se usan mucho, que son la estasia o la éstasis. Estas van a perdonar la letra, porque con la letra es muy difícil escribir en la pantalla. Entonces, ¿qué es? Ambos en realidad significan que se ha quedado la orina estancada. Hablamos de orina esto porque ahora nos interesa hablar de la orina. Quiere decir que la orina se ha quedado estancada en el riñón. Éstasis es un estancamiento momentáneo. Estasia ya es un estancamiento permanente. Ahí está la diferencia. Estancamiento permanente por falta de flujo de la orina desde el riñón hacia la vejiga. Entonces, ¿qué podrá producir una estasia urinaria? Pues una obstrucción. Ahora vamos a ver las causas, dónde puede estar obstruida la salida de orina y cómo produce entonces esta dilatación renal. Si ustedes se fijan en la pantalla, la obstrucción entonces produce éstasis del flujo urinario y esto ocasiona dilatación renal. Y la uronefrosis, si es bilateral o si es en un paciente monorreno, por supuesto que termina en insuficiencia renal. Por eso es tan importante determinar esta patología, digamos, adecuadamente y oportunamente para poder resolverla y evitar que el riñón termine perdiendo su función. Entonces, fisiológicamente hay dos factores que regulan el paso de la orina desde el riñón a través del uréter hasta la vejiga. ¿Ya? Y estos dos factores están escritos acá. Voy a poner esto acá arriba para que no nos moleste. Y fíjense, aquí hay un factor que es la presión y otro factor que es la resistencia. La presión, ¿a qué se refiere? La presión con la que sale la orina del riñón y se dirige hacia la vejiga. Y la resistencia es la resistencia que ofrece la vía excretora al paso de la orina. Entonces, vamos a poner pinceladas más delgadas. Aquí tienen el riñoncito, el uréter y la vejiga. Entonces, ¿qué sucede? Que la orina baja en este sentido, con una presión. Y la presión depende de varios factores. En primer lugar, la contracción muscular. Ustedes dirán, ¿qué músculo? El músculo liso, que en muy poca cantidad en la pelvis renal y un poco más cantidad sí en el uréter, impulsan la orina hacia la vejiga. Ustedes saben que el uréter se contrae en forma intermitente, ¿ya?
y hace que la orina vaya pasando tal cual una reptación. Es decir, que no es una contracción de todo el ureter a la vez, sino por segmentos. Van contrayéndose y van empujando la orina hacia abajo. Esa es el primer factor que regula la presión de orina. El segundo factor es el filtrado glomerular, o sea, ¿cuánto filtra el glomérulo? ¿Saben? El problema es que llegan tarde a clase y para mí es un problema. Bueno, he perdido la pantalla, no les he dicho. A ver, vamos a volver a lo mismo. ¿Quién falta entrar? Vamos a ver, que sea el último que admita, porque para mí es un problema después volver y si de pronto se me corta la señal y estamos en broma. Volvemos entonces a la diapositiva y les decía, se ha cortado. Se ha cortado. Chanfle. Regorchos. Ya. Vamos a ver. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Yo les pido que sean puntuales. Si una vez que empiece la clase yo no voy a admitir a nadie porque me pasa esto que nos acaba de pasar ahora, que se nos corta la señal. Ustedes saben que el internet parece una nena. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. ya, perfecto. Lo que no hallo ahora es la flechita para poder poner los números, poner las rayas, se me ha borrado. ¿Qué problema? A ver cómo es esto. Mira, ese cero está porque su casco están por los huevos. A ver, intentaremos por acá. Que no aparece la famosa flechita. ¿Me escuchan? Sí, doctor, pero no estamos viendo su pantalla. ¿No se ve en la pantalla? No, no está compartiendo pantalla. Ah, ya, entonces lo que ha pasado. Voy a salir de aquí. Voy a volver a entrar aquí al Zoom. Bien que me han dicho. Vamos a compartir de nuevo. ¿Ya? Tengan paciencia, ya va, ya va. Ese es el problema de la clase virtual, pues presencialmente no pasan estas cosas. Ya. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ténganme paciencia, ya ténganle paciencia en realidad al internet, que es el que nos macanea la paciencia. Por favor, que ahora no se corte.
Ya. Bueno, estábamos acá. ¿Me están oyendo? Sí, doctor. Ya. Entonces, lo que les decía es que hay tres factores que regulan la salida de orina y la presión dentro de la vía excretora. En primer lugar, ya hablamos de la contracción muscular. Segundo, el filtrado glomerular, que es la filtración de orina. Doctor, no se le puede escuchar. Estamos de mala suerte, che, no sé qué pasa con el internet, se corta cada vez. ¿Podemos seguir? Sí, doctor. Ya. Hablen más fuertecito porque parece que hablaron debajo de su cama. Un poquito más fuertecito hablen, ¿ya? Paciencia, paciencia, paciencia. Ya. Y ve, nada. No sé qué es lo que pasa. Entro a la diapositiva y se corta la señal. Voy a intentar otra vez, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Bueno, ahora, ¿ven o no ven en la pantalla? No. No, No ven, doctor. no ven, ya. Hay que volver a compartir, pues, a ver. Paciencia, paciencia. No sé qué estará pasando, chicos. Ahí es que el internet anda de cabeza. Cualquier cosa, miren, cualquier cosa. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, voy a tratar de entrar donde estábamos. Ok. Ya. Ahora me escuchan, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces estábamos hablando de los factores de los cuales depende nuevamente la dilatación renal, o sea, el paso de orina del riñón hacia la vejiga. En primer lugar, hemos dicho la contracción muscular, segundo, el filtrado y tercero, la ley de la gravedad. Y finalmente, la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia que ofrece la vía excretora a la salida de orina, al paso de la orina por el riñón. Entonces, aquí son dos elementos que van en forma paralela y se dice que a mayor presión, mayor resistencia. Eso es igual a flujo. Esta es la ley de Laplace.
La ley de Laplace, que también se explica en cardiología, nos demuestra que a mayor presión hay mayor resistencia, y a mayor resistencia hay mayor presión. Yo les doy una explicación muy simple. Si ustedes están usando una manguera y están regando con manguerita el jardín y quieren tomar mayor presión de agua, ¿qué hacen? Tapan parcialmente el orificio de salida, ¿verdad? Entonces, esto produce mayor resistencia, lo que ocasiona mayor presión de agua. Lo mismo sucede acá. A mayor presión, mayor resistencia. Y si hay mayor resistencia, mayor presión. ¿Está entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya no me atrevo a poner dibujos porque esto anda muy, muy nena, ¿no? Lo toco y se va al diablo. Bien, entonces ahora vamos a ver cuáles son los factores que provocan una dilatación renal. Son 4 factores en especial. En primer lugar, tenemos un aumento de la oferta de líquidos a la vía excretora. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, un diabético tiene mayor oferta de líquidos a la vía excretora. Primero, por ejemplo, ¿por qué? Porque orina más, obviamente. O, por ejemplo, un paciente que toma demasiado líquido. Esto está aumentando la oferta de líquido a la vía excretora. Este es un factor que puede provocar dilatación. El segundo factor es la alteración dinámica de la pared de la vía excretora. El dinamismo es lo que les decía, la peristalsis que hay en el uréter por la contracción de la musculatura lisa, ¿no es cierto?, puede estar alterado por muchos factores. Por ejemplo, medicamentos antiespasmódicos, toxicidad por medicamentos, lo mismo. Incluso en el embarazo hay alteración dinámica por aumento de la progesterona, de los progestágenos, que relajan la fibra muscular lisa, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos factores que pueden alterar el dinamismo, el peristaltismo del uréter. Entonces, no se olviden ustedes que el uréter tiene un peristaltismo, una contracción sincrónica, ¿no es cierto?, que favorece la excreción o la eliminación, perdón, de la orina a través del uréter. Y finalmente tenemos la obstrucción, el aumento de la presión distal. ¿Distal a qué? Distal al riñón, pues. El aumento de la presión distal al riñón, por ejemplo, el riñón arriba, abajo está la próstata, un crecimiento prostático, una estenosis de uretra, pueden ocasionar el aumento de la presión distal. Y ese aumento de la presión distal produce entonces dilatación renal. Y por último, otra causa de dilatación renal es la obstrucción mecánica de la vía excretora. ¿Cómo está obstruida la vía excretora? Ahí tienen una lista. Puede ser luminal, cuando es la luz del uréter que está tapada, sobre todo por cálculos. También pueden ser coágulos. Parietal, cuando es la pared del uréter que está alterada. ¿Cuándo está alterada la pared del uréter? Cuando hay una estenosis pieloureteral, por ejemplo, una estenosis de la unión uretero-vesical, tumores de la vía excretora, tumores del uréter, un ureterocele, etc. Entonces, cualquier patología que afecte a la pared de la vía excretora produce aumento o obstrucción, perdón, mecánica de la vía. Y finalmente tenemos compresiones extrínsecas, es decir, desde afuera. Adenomegales, o sea, ganglios, tumores ginecológicos, un vaso renal anómalo, por ejemplo. A ver, voy a intentar dibujar. ¿Me están oyendo hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya da temor pues entrar aquí, no ves, es hecho una nena. Entonces, si tenemos aquí el riñón, y aquí está la vejiga, un esquemita simplemente, ¿ya? Normalmente la arteria renal, bueno, esto lo dibujaremos con otro color, porque si no, no vamos a poder dibujar arteria. Si aquí está el riñón, aquí está la vía excretora, y aquí está la vejiga, ya. Normalmente la arteria renal, que viene de la arteria aorta, entra al riñón y se divide antes de entrar al riñón en 2 ramas. Una anterior que se llama prepiélica, por delante de la pelvis renal, y otra retropiélica. La prepiélica
va a irrigar la cara anterior del riñón. Y la retropiélica va a irrigar todo lo que es la cara posterior más los polos superior e inferior. Pero sucede que hay anomalías vasculares propias de alguna persona, donde el polo inferior está irrigado en forma independiente por una arteria anómala, que va directamente al polo inferior y que pasa por delante del uréter y lo comprime. Entonces, este es un vaso renal anómalo que puede ocasionar obstrucción mecánica de la vía. Ahí tienen ustedes un esquema, un pequeño esquema de todas las causas de dilatación renal. Empezando desde arriba, vean ustedes, por ejemplo, en el número 1, ahí tienen un vaso renal anómalo. Más abajo, en el número 4, ahí tienen ustedes un cálculo ureteral. Más abajo, fíjense ustedes, hay un ganglio, una adenopatía. 3, lo mismo, otro cálculo. Aquí más abajo pueden ser también ganglios, ¿ya? Aquí, esto que ven ustedes aquí abajo como una bolsita, es nada más que un ureterocele. Hemos hablado del ureterocele, que no es más la canalización tardía del uréter, que produce una protrusión del uréter dentro de la vejiga y produce obstrucción. Otra causa, por ejemplo, vejigas hipertrofiadas, como esta, con pared muy gruesa. Aquí tienen ustedes una causa de aumento de la presión distal, que no es más que el adenoma de próstata, o la hiperplasia prostática, o puede ser también un cáncer. En fin, ahí tienen ustedes todas las causas que van a ocasionar esta dilatación renal. Y esta dilatación renal va a aumentar la presión dentro del uréter primero, luego en la pelvis renal y finalmente en los cálices. Ahora vamos a seguir explicando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando hay una obstrucción yendo de abajo hacia arriba? ¿Qué pasa con la uretra? La uretra tiene muy poca musculatura. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, la fimosis. Yo he visto pacientes con nefrosis por fimosis. Por fimosis, una cosa pero tan tonta, ¿no es cierto? Que puede uno no pensar que tenga o que vaya a producir dilatación renal. Estenosis del meato uretral, por ejemplo. ¿Qué sucede en la uretra? Prácticamente la uretra es muy débil y ante una obstrucción persistente, estamos hablando un momentáneo, persistente, crónica, esta uretra se dilata e incluso puede ocasionar la formación de divertículos. Destaca la uretra, ¿no es cierto? Aquí hay una obstrucción, en el meato, por ejemplo, y la uretra puede dilatarse en forma sacular e incluso formar lo que es un divertículo. Eso sucede con la uretra. ¿Qué pasa con la vejiga? Vamos viendo más arriba. Si la obstrucción está aquí o está más arriba, por ejemplo, una hiperplasia prostática benigna. ¿Qué hace la vejiga de entrada? Compensa la obstrucción. ¿Y cómo compensa la obstrucción? ¿Cómo compensa? ¿Cómo se imagina que compensa la obstrucción? Hipertrofiándose. Hipertrofiándose, es muy sencillo. Lo mismo sucede, ¿no es cierto?, en la cuestión cardíaca. Cuando el músculo cardíaco encuentra obstrucción, por ejemplo, una estenosis valvular, ¿qué hace? Una hipertensión arterial o cualquier cosa, se hipertrofia. Lo mismo la vejiga se hipertrofia. La hipertrofia hace que la vejiga se vuelva más gruesa, tenga más musculatura, más fuerza y venza momentáneamente esa obstrucción. Esto ocasiona, y como vamos a ver después cuando hablemos de hiperplasia prostática benigna,
en la fase de compensación, ocasiona la aparición de síntomas irritativos. ¿Por qué? Porque la vejiga está gruesa y anda contrayéndose prácticamente, si vale el término, como loca, ¿no? Lo que se llaman contracciones no inhibidas o no controladas. Cuando veamos vejiga neurogénica van a entender mejor esto, pero la vejiga está regulada por un centro de emisión que está en la columna lumbar. Pero todo esto está regulado a nivel cerebral. Por eso se llaman contracciones no inhibidas, porque cuando se corta esa conexión, la vejiga se vuelve autónoma y empieza a contraerse de forma desordenada. En este caso, las contracciones son más de origen irritativo. ¿Por qué? Porque la vejiga está gruesa e está inflamada. Si esto persiste en el tiempo, ¿ya? Entonces la vejiga engrosada va a terminar, ¿qué haciendo? Perdiendo su capacidad de contracturarse. Contracción, y se va a ¿qué? ¿Se va a qué? A dilatar. Dilatar. A dilatar. Entonces va a convertirse en una vejiga hipotónica, flácida, ya sin poder de contracción, y el paciente va a entrar en un proceso de obstrucción. Entonces aquí hay síntomas obstructivos. ¿Ven? Síntomas obstructivos. Entonces el paciente al principio orinaba cada rato, tenía polaquiuria, tenía disuria, tenía urgencia miccional, etcétera, etcétera. Cuando llega a la época de descompensarse, va a empezar a perder la fuerza del chorro miccional, ¿no? Ya no va a haber fuerza, va a estar orinando en 2 tiempos, lo que se llama micción en 2 tiempos, ¿sí? Y finalmente estos pacientes terminan en retención urinaria. Esa es la fase de descompensación. Y finalmente hablemos de la parte superior. ¿Qué pasa con el uréter y el riñón? El uréter, claro, el uréter puede hipertrofiarse un poco, aunque no tiene mucha musculatura, para vencer la obstrucción, dependiendo de dónde esté el factor obstructivo. Pero ¿qué pasa con la... A ver, esperen un rato, vamos a volver a esta diapositiva, a esta. ¿Qué pasa con la pelvis? La pelvis que está acá es la que más sufre, porque es muy débil en la cuestión muscular. Entonces fácilmente se dilata, como ven en ese dibujo. Se dilata mucho, al principio de a poco, pero finalmente llega a dilatarse bastante, pero a la vez esta dilatación pelviana, digamos que alivia la presión intrarrenal, alivia momentáneamente, para evitar la lesión renal. Y por último, cuando ya esto no da más, terminan dilatándose los cálices, que 1, 2 y 3, dilatados. Esta dilatación calicial ya es el final del problema, digamos, ¿sí? Entonces, aquí aparece el daño renal. Aquí aparece el daño renal. Esta dilatación calicial lastima el riñón. De 2 maneras, de 2 formas lastima el riñón. En primer lugar, estos cálices dilatados, ¿ya? Producen una compresión. ¿Compresión de qué? ¿De qué comprime? Del parénquima. El parénquima. Entonces, las arterias arqueadas, que son las que nutren el riñón, se ven comprimidas y aparece una isquemia renal. Ya. Entonces aparece una isquemia renal. Hasta aquí me copian, ¿no? Sí, doctor. Bien, bien. Lo que pasa es que se ha salido de órbita esta mañana y no sé qué habrá pasado. Entonces, la compresión calicial por la presión urinaria
entra en la vía excretora, comprime el parénquima y produce isquemia, y la isquemia, ustedes saben que lleva a la atrofia renal. Ese es por un lado. Y por otro lado, si digamos hay, por ejemplo, hay un cálculo aquí que está obstruyendo la salida de orina, el riñón permanece filtrando. El riñón permanece en filtración, no deja de filtrar. Pero yo les pregunto, ¿dónde va la orina? Si no tiene dónde ir. Va a ser reabsorbida Va a ser reabsorbida. ¿Por dónde? por la vía linfática. No la vía linfática, exactamente. Entonces hay un reflujo, lo que se llama reflujo intrarrenal. Vean qué importante saber esto. Y este reflujo intrarrenal produce daño, uno, por la acidez de la orina, que lastima el parénquima y lo fibrosa y lo atrofia. Y dos, estos pacientes generalmente están infectados. Entonces, esa infección termina lastimando también el riñón. Yo creo que esta es la parte más importante que tienen que ustedes grabarse en la cabeza. Ustedes les preguntarán, ¿por qué la uronefrosis daña el riñón? Ahí tienen ustedes por qué daña el riñón. Compresión de parénquima, isquemia y reflujo intrarrenal, dos, que a la vez produce fibrosis por la acidez de la orina e infección. Creo que esto es lo más importante que quería decirles hoy día. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, hasta acá. Bien. Yo creo que aquí vamos a quedar esta vez para terminar la siguiente clase con lo demás y ver las fotografías. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o no hay? No, doctor, todo claro. Lo más importante es esto que acabo de decirles, ¿no? Esto. El reflujo intrarrenal, los factores de compensación y descompensación y el daño renal. Bien, si no hay más dudas, entonces en la siguiente clase vamos a repasar muy rápidamente lo que es la sintomatología. En realidad esto está dirigido en forma muy genérica, ¿no? Porque cada patología, a pesar de que todos se parecen, les digo, por ejemplo, una estenosis de uretra les da parecidos síntomas a una hiperplasia prostática benigna. Un cólico renal puede darles parecida sintomatología a un tumor de uréter. Entonces, esto está hablado en forma muy genérica y después ya cada patología tiene sus particularidades. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, los voy a dejar libres. Tienen clase de neurología, estoy equivocado. Sí, doctor. Tienen clases de neurología, pues. Con el doctor Gardiazabal, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Esa es materia más abstracta, ¿no es cierto? ¿O es fácil? ¿Cómo la ven? Nadie dice nada, ya. Ahí la dejamos. Listo, muchachos, ha sido un gusto saludarlos. Buen fin de semana. El martes, 6:15, estaremos puntuales en la pantalla. ¿Ya? Un abrazo, un saludo y buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.